Bueno, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, a Mirte y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras omisiones. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Y bueno, gracias, Señor, por este momento para escuchar con atención tu palabra. Amén, amén y amén. 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 Vamos a seguir con el tema de introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? Todavía no nos hemos metido a desmenuzar la Sagrada Escritura. Estamos dando rodeos, haciendo acciones preparatorias para poder comprender mejor el texto sagrado, ¿no? Yo en algún momento les había mencionado en una carta de San Pablo que en la Biblia de Reina Valera decía, San Pablo exhortaba a perseverar en la doctrina, y en la Biblia de Jerusalén, las Biblias católicas, en lugar de doctrina, traducían tradición. Es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque todas las comunidades cristianas surgidas en el siglo XV, XVI, a partir de Lutero, van a hablar de solo escritura, solo la Biblia, y nada que no esté en la Biblia. O está en la Biblia y entonces lo estudiamos, lo vivimos, y si no está en la Biblia, no. Muy distinta es la tradición, católica, donde además de la Biblia, la Iglesia considera también sagrada la tradición. ¿Y qué es la sagrada tradición? Aquellas cosas que se han ido transmitiendo en forma oral, aquellos otros libros escritos por los santos, por los primeros padres, que no están en la Biblia, pero tienen contenido, y todo hace que, además, en el ámbito, católico, la Iglesia se arroga la potestad y la facultad de ejercer el magisterio, se siente la depositaria de la fe y como tal debe transmitirla, protegerla y cuidarla. Bueno, esto dicho, vamos a ver cómo es esto de lo que dice la Biblia y la tradición, lo que la acompaña, lo que ayuda a entenderla. Y como la Biblia es palabra de Dios, pero en lenguaje humano, en un pueblo de la historia, con una geografía real, vamos a usar un ejemplo de la vida cotidiana que nos va a acercar a entender un poco cómo fue escrita la Biblia y cómo nos revela su verdad. Para eso vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio que celebra sus bodas de oro. Y voy a leer un poquito acá, porque como está desarrollado acá, está más claro para no perderme. Imaginemos que entramos a un hogar en el que un par de viejitos celebran sus bodas de oro, sus hijos se han ido, quedan solitos y entramos nosotros que no somos de la familia, que somos amigos, y ellos nos empiezan a contar su historia de amor, porque sus 50 años de casados es una historia de amor, ¿no? Tiene de común esto, que la Biblia también es una historia de amor, es una historia de amor de Dios a su pueblo, del pueblo hacia Dios. Bueno, esto dice así: cuando llegué aquella tarde a su casa, estaban solos, ya se habían marchado sus hijos y pasamos juntos algunas horas. Fue maravilloso. Esta es la persona que entra y se encuentra con los viejitos. Me parecía que conocía bien a aquellos viejos amigos de siempre, personas sencillas que habían vivido juntos durante 50 años en medio de alegrías y dificultades. Pero aquella noche los descubrí con unos ojos nuevos, porque me abrieron su tesoro.
una sencilla caja de cartón donde había de todo. Fotografías, en primer lugar la foto familiar, todos tan modositos, todos tan quietitos, la primera comunión, la boda de los hijos, instantáneas de una sonrisa de un niño, un paisaje de vacaciones, tarjetas postales, vulgares y convencionales, muchas de ellas descoloridas, medio rotas, porque él las había guardado en su mochila durante la guerra. Me las iban comentando y explicando, y aquellos pobres elementos, aquellos clichés, se convertían en testigos dolorosos o alegres de algún momento de su vida. Ya van perfilando que esa caja con recuerdos, a lo largo de 50 años, viene a asemejar la Biblia. La Biblia se escribió a través de 1000 años, y la Biblia es una colección de libros, que acá estaría representado por estas fotos, cartas, postales a lo largo de los años. Iba brotando de nuevo toda su vida de aquellos papeles familiares. La genealogía familiar, de donde venimos, como en la Biblia, que hay una genealogía. Listas de nombres. Se convertía en cierto momento en un sentimiento de pertenecer a un largo linaje y de estar arraigados en una tierra. Un contrato no era ya un documento legal y minucioso, sino el sueño de una vida de trabajo. En su momento era un aspecto legal, ahora era el sueño que se había cumplido, esos ahorros que se habían concretado. Y se había cumplido finalmente lo de tener la casa propia. De un modo lo vivieron cuando compraron la casa, cuando en la lucha, y de otro modo lo recuerdan ahora y lo actualizan, lo reviven para contárnoslo. Las cartas del noviazgo. Cuidado, no le hagas leer esos, protestaba el viejo, encantado de que yo descubriera de ese modo la ternura de su amor. Estaban también las oraciones, compuestas para algunos grandes momentos de su vida. El sermón de la boda, conservaban el sermón de la boda. Estaba junto a unos versos ingenuos recitados por alguno de los nietos. Algún nieto hizo unos versos, los recitó y los tenían también ahí. Aquella velada pasó como un sueño. Creía que conocía bien a aquellos viejos amigos y de pronto, con ocasión de aquellas bodas de oro, junto a ellos y al mismo tiempo que ellos, descubría el sentido de su vida. Todas aquellas fotografías, aquellos papeles, eran algo vulgar, sin valor alguno. Sin embargo, resultaban inapreciables. No eran simples objetos, sino toda una vida que se hacía tangible. Cada uno de aquellos humildes objetos ocupaba su lugar en una historia tejiendo su sentido. Como cada parte de la Biblia tiene su lugar en la historia, 1000 años que se escribió, y hemos visto cómo en estos pantallazos generales de la Biblia es como un collar de cuentas. De pronto, escribe Anne Philippe, que es uno de los viejitos, del momento en que junto con Gerard se dieron cuenta de que se amaban. Nos enriquecimos con centenares de instantes vividos juntamente y guardados en nuestra memoria, porque nos habían ido uniendo cada vez más. Bueno, recojamos algunos puntos importantes de esta parábola. A. Una vida hecha texto. Ellos han vivido una vida de amor, pero está hecho un relato, se puede escribir, como la Biblia. La Biblia es una historia hecha texto, hecha escrito. Estos esposos me enseñaron unas fotos, unos escritos. Uno se interesaba por todo aquello, sobre todo porque era la vida condensada de dos personas. A través de ello podía uno adentrarse en el mundo de aquellos amigos, participar de su aventura amorosa. También los diferentes libros de la Biblia pueden a veces parecernos vulgares y sin interés, pero gracias a ellos podemos descubrir la aventura de un pueblo de creyentes. Podemos entrar en su mundo.
se comprende más tarde. Hay cosas que se comprenden más tarde. Vamos a ver de qué se trata. Dice el Señor, el hombre, el viejito, dice, esta fue mi primera carta de amor, decía mi viejo amigo, sonriendo maliciosamente. Leí extrañado ese papel. Era un problema de álgebra. Él y su futura mujer estudiaban entonces el bachillerato. Y una vez que ella se puso enferma, él se encargó de escribirle para pasarle los deberes de matemática. Una carta vulgar. Pero aquella carta suscitó algo. Y luego vinieron otras. Tomada en sí misma, aquella carta carecía de interés, que era un teorema de álgebra. Conservada por casualidad, la guardaron de casualidad, y leída de nuevo, después del matrimonio. Y entonces ahí se dieron cuenta que posiblemente hubiera sido la primera carta de amor, el primer intento de él por acercarse a ella. Yo la veo de afuera y digo, eso es un problema de álgebra. Es un problema de álgebra. Ellos, después de los años, ven en ese recuerdo y ahora lo atesoran y lo valoran. Fue el primer contacto, el primer intento de él de acercarse a ella. Ella fue lo primero que ella recibió de él. Sintió a través de ese texto algún interés de él. Fue lo primero que empezó a engancharlos. Pero ¿qué pasó? Eso se pudo haber olvidado, se pudo haber extraviado. De casualidad se conservó. Y como ellos finalmente se pusieron de novios y se casaron y tuvieron hijos, entonces 30 años después, a lo mejor, releyéndolo, dice, mira, esta fue la primera carta de amor. Pero si no hubiera pasado nada de eso, no hubiera sido nada esa carta. Entonces, no es solo lo que significó en el momento que lo hicieron, sino la historia que continuó y cómo fue releído y cómo fue vivido a continuación. Eso pasa mucho con los textos de la Biblia, que fueron vividos de una manera, el Éxodo fue, por sus protagonistas, fue vivido de una determinada manera, y fue releído de otra, conforme fueron pasando los siglos, y ahora vamos a ver cómo también va a ser leída distintas por el momento en el que ellos están en el destierro. Cuando el pueblo judío es desterrado, le destruyen el templo y van, y ellos conservan la Biblia. ¿Cómo actualizan ese texto? ¿Qué les dice ese texto en ese momento? ¿Cómo lo releen? Porque leer la Biblia es actualizar el mensaje al día de hoy, es encarnarlo, pero es volver a hacerlo presente. La Biblia no es una historia que pasó, es una historia que vivimos hoy, que tenemos que encarnarla. Entonces, lo mismo ocurre con algunos que carecen de interés por sí mismos. Entrando en nuestra historia, es como esos sucesos que cobran un sentido. Cuando se saca una fotografía, no tienen gran interés, pero vueltos a ver de nuevo, lo hacen importantes y traen ciertos recuerdos. Cada suceso puede llevar a veces consigo muchos sentidos, muchos significados, sin que uno se dé cuenta por entonces, pero si de hecho es importante, habrá que pensarlo de nuevo y se descubrirá su riqueza. Cuanto más se avanza, más rico resulta aquel suceso. Así pues, contar un suceso no es intentar hacer un reportaje exacto del mismo, fotografiar lo que ocurrió, sino hacer lo posible por crearlo de nuevo, demostrando el sentido que toma ahora para nosotros. Y al contarlo más tarde, se descubrirán entonces más cosas. Por ejemplo, a veces un amigo nos dice algo, no le hemos prestado mucha atención, pero luego, a veces, después de mucho tiempo, al recordarlo, decimos, era esto lo que me quiso decir. ¿Cómo referiremos entonces la primera frase? ¿Tal como nos la dijo o tal como la comprendemos? Es decir, ¿repetiremos las palabras exactas que nos dijo el amigo en aquel momento o le añadiremos el sentido que nos quería decir de verdad? Por eso,
Ahora vamos a tratar un tema que es muy importante para el estudio de la Biblia. Vamos a ver la diferencia que hay entre exacto o verdadero. ¿Qué es cuando un texto es exacto y cuando es verdadero? ¿Es lo mismo exacto que verdadero? Bueno, a veces le preguntan a uno, ¿es verdad lo que hay en la Biblia? ¿Fue verdad este milagro? Antes de contestar, quizá haya que preguntarse, ¿qué es lo que indica esa palabra verdad? Lo cierto es que puede tener varios sentidos. Se dice, por ejemplo, esta historia es verdad, esta novela es verdad, este poema es verdad. Es evidente que no todos hablan de la misma cosa. En una novela, todo es inventado. Sin embargo, puede ser verdad si las cosas siguen su curso, si se recoge la realidad humana. No hay nada exacto o histórico, pero puede ser verdadero. Las pasiones que se descubren, las ambiciones, las traiciones, puede ser una descripción verdadera de la naturaleza humana, aunque su contenido no sea exacto, porque no responde a una historia real, pero contiene verdades. Siempre resulta peligroso colgar etiquetas, pero así se ven las cosas más claras. Tomemos entonces esas dos palabras, exacto y verdadero, que no son lo mismo. Exacto, se dice de lo que pasó históricamente, lo que pudo haber recogido una cámara fotográfica, eso, lo que registró una filmación y lo reproducimos, eso es lo exacto. O un magnetofón, lo que se habló, eso es exacto. Reproducimos exactamente lo que pasó. La primera carta de amor de mis viejos amigos era solamente el envío de un problema de matemáticas. La frase dicha por aquel amigo se recogerá en sus términos exactos, pero es verdadero que aquellas fórmulas de álgebra eran una carta de amor. ¿Qué es exacto? Que era un teorema. ¿Y qué es verdadero? Que era una carta de amor, porque todo lo que desarrolló. Esto es muy importante cuando vamos a leer la Biblia. Es exacto, es verdadero. Tenemos que entenderlo con esta óptica, con esta perspectiva. ¿Es verdadera la Biblia? Es verdadera la Biblia. Entonces ahora, sí es verdadera, pero en este sentido de la palabra. Se encontrarán en ella muchas inexactitudes. No será exacta la forma de narrar unos sucesos o de referir unas palabras, pero será verdadera porque incluye el sentido que se ha descubierto en todo esto. Entonces, de la Biblia tenemos que descubrir su sentido, su significado, y ya no es tan importante si lo que nos dice es exacto. De hecho, sabemos que muchos relatos de la Biblia no son exactos, porque un evangelio los cuenta de una manera y otro los cuenta de otra. Entonces no hay exactitud, pero hay verdad y se complementan. Ahora vamos a decir que para comprender la Biblia tenemos que creer. La realidad del suceso es invisible a los ojos, como decía el Principito. Tengo que adivinarla a través de los aspectos históricos del suceso, a través de lo que veo. Veo, por ejemplo, a un hombre y a una mujer que se abrazan. Es un hecho exacto, histórico. Un hombre y una mujer se abrazan. Pero no puedo concluir nada de eso, ya que a veces uno tiene que abrazar a una persona a la que no quiere. Que un hombre abraza a una mujer no quiere decir que se amen, a lo mejor la abraza y no la quiere. Si me dicen que se aman, entonces aquel abrazo toma un sentido. Se hace signo de su amor. Si me dicen, esto quiere decir que yo creo en lo que me dicen y porque creo, comprendo, aquel abrazo como un gesto de amor. Para comprender hay que creer y el hecho de comprender refuerza mi fe. Avanzamos entonces como en una espiral, damos vueltas pero avanzando en cada ocasión. Y lo mismo ocurre con la Biblia. Esto vale para quienes la escribieron. Contaban unos sucesos, pero esos sucesos cobraban un sentido porque creían. Y vale también para los que la leemos hoy.
Podemos estudiarla, tanto si creemos como si no creemos. Podemos comprender lo que dicen los textos, pero la comprendemos de manera diferente si compartimos la misma fe que sus autores, si entramos con ellos en el mismo proceso de búsqueda de Dios. Todo parece un poco complicado, pero no. Vamos a volver sobre ello. Bueno, entonces, se comprende la diferencia entre exacto y verdadero. Si decimos que ese teorema, esa cartita con el teorema de álgebra, les creemos a los viejitos y nos cuentan que fue su carta de amor, es verdadero que fue su carta de amor, porque fue algo que los vinculó. Pero lo exacto de lo que es un papel con signos que representan un teorema. Bueno, ustedes tienen, vos Alejandro tenés la Biblia Reina Valera. Habíamos dicho que había varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, tanto la Biblia de Jerusalén como la Biblia de, latinoamericana tienen en su texto distintos tipos de letras. ¿Por qué tienen distintos tipos de letras? Porque corresponde a una hipótesis sobre cómo fue escrita la Biblia, que se llama la hipótesis documental. No sé si alguna vez hablamos, pero hablamos alguna vez, ¿no? Sí. A fines del siglo XVIII, unos teólogos de los hermanos separados, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y tratando de encontrar explicación a algunos puntos que parecían contradictorios o oscuros, buscaron encontrar una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en el libro de los primeros 5 libros concluyen con la muerte de Moisés? Si estaba escrita por Moisés, ¿cómo es que Moisés describe su muerte y él describe cómo lo entierran? Si estaba muerto, ¿cómo podía ser esto? Del mismo modo, también cuando en el Éxodo, cuando se sale de Egipto, en algún momento se habla de que eran 400.000, solamente los hombres, y con las mujeres, y con los niños, y con el ganado, tendrían que ser como 1.000.000 de personas, y resulta que para andar deambulando por el mundo 1.000.000 y pico de personas se necesita una cantidad de pozos de agua, y de ganado, y de recursos, y que realmente tornaban imposible que eso fuera históricamente tal cual. Del mismo modo, en el Éxodo aparecen lugares históricos que van recorriendo, que hoy, con la ayuda de la arqueología, de la ciencia, de la historia, se sabe que esos pueblos fueron fundados o tuvieron origen histórico en momentos posteriores de algunos que describe algunas de las ramas durante el Éxodo. Bueno, entonces estos teólogos, permítame que los llame, digamos, protestantes, son alemanes y no católicos, pero ellos empezaron a estudiar, y según ellos, esto es una hipótesis de trabajo que cobró notoriedad sobre todo a mediados del siglo pasado, alrededor de 1950, donde pretendieron explicar el porqué de estas cosas inexplicables, entre comillas, de la Biblia. Lo mismo que hay 2 relatos, por ejemplo, de Abraham. Una dice que es la hermana, va con el faraón, en otra no. Del mismo modo, si ustedes leen con atención el texto de la historia de Noé, el agua crece varias veces, después la historia parece que vuelve atrás y Noé vuelve a entrar al arca. Bueno, hay un montón de cosas que por lo menos al sentido común contemporáneo parecía ser raro. Y estos, además con la ayuda de la filología, la ciencia que estudia los idiomas, habíamos hablado de las familias idiomáticas, realmente hubo progresos impresionantes, toda la familia de lenguaje semita o de origen ario, habíamos dicho de origen indoeuropeo. Bueno, el estudio de las lenguas, por ejemplo, también permitió descubrir géneros literarios en la Biblia. Hoy se sabe que en las cartas de San Pablo hay un núcleo que se sabe a ciencia cierta que las escribió él, y otras que las escribieron discípulos de él, de la escuela de él, pero que no tienen el cuño, digamos, la impronta propia de San Pablo. Bueno, estos teólogos, digamos,
alemanes de fines del siglo XIX, elaboraron una hipótesis donde ellos dicen que en la Biblia se entrelazan varios documentos escritos por distintas fuentes. Sabemos que la Biblia tiene un primer comienzo de transmisión oral. Estas historias se vienen transmitiendo de modo oral y alrededor del año 1000, cuando el pueblo de Dios se establece en Israel, se hace sedentario, comienza la escritura de la Biblia. Esa escritura, la del Antiguo Testamento, se va a extender casi hasta 1 o 2 siglos antes de Cristo. Prácticamente los 1000 años antes de Cristo se va a ir escribiendo todo el Antiguo Testamento. Y bueno, estos estudiosos descubrieron que había un texto al que lo llamaron yavista, que se caracteriza por a Dios llamarlo con el nombre de Yahvé. Hay otro texto que lo identificaron con el nombre de eloísta, es el que identifica a Dios con el nombre de Elohim. Después hay otro texto que lo identificaron como sacerdotal, que responde muy bien al pensamiento, a la forma de dirigirse del grupo sacerdotal del grupo judío, de los judíos en el destierro, a los que son, cuando es capturada Jerusalén, se destruye el templo y son llevados a Babilonia. Bueno, aquí se descubre el texto sacerdotal. Y por último, cuando vuelven del destierro y reconstruyen el templo, en esa época se va a escribir el texto del Deuteronomio, que va a releer libros antiguos, y va a aparecer un texto llamado el Deuteronomista. Tenemos 4 textos entremezclados en los 4 libros del Pentateuco, en el Éxodo, en el Génesis, en Crónicas, en Levítico, en Éxodo y en Deuteronomio, están entremezclados. Las Biblias católicas le ponen distinto tipo de letra a estas distintas hipótesis para uno identificar una u otra. Ahora vamos a ver cómo en un texto del Éxodo están estas dos historias. Quiero decirles que esto es hipotético, es una hipótesis que permite a veces entender algunas cosas de la Biblia. No es universalmente aceptada por todos los biblistas. Dentro de la Iglesia Católica tenemos teólogos que le confían razonablemente, recurren bastante, y tenemos otros teólogos que no le dan entidad a esta hipótesis documentaria. Ustedes la pueden rastrear, la hipótesis documentaria. Bueno, vamos al texto del Éxodo. En este texto vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 14. El capítulo 14 del Éxodo. Voy a leer primero el primer texto, el más antiguo que se escribió, que es el versículo 5, Éxodo 14, versículo 5, dice: anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había emprendido la huida. Faraón y sus servidores cambiaron de idea a propósito del pueblo y dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado que Israel abandone nuestro servicio. Preparó su carro y tomó a su pueblo consigo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con sus oficiales. Bueno, entonces acá vemos que el rey de Egipto, el faraón, se entera que se habían ido los judíos, y entonces cambiaron de idea. Primero le habían autorizado a que se marcharan y ahora cambiaron de idea. Dice: ¿qué hemos hecho? Este es el relato antiguo de esta parte del Éxodo. A continuación viene este otro texto que dice, en el versículo 8, nosotros leímos los versículos 5, 6 y 7.
le anuncian al rey de Egipto que el pueblo había emprendido la huida, el faraón y los servidores cambiaron de idea, dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado que se vayan, preparó su carro, tomó 600 carros. En el versículo 8 va a decir, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, que persiguió a los hijos de Israel. Los hijos de Israel que salían con la mano levantada. Los egipcios le persiguieron, los alcanzaron cuando acampaban a orillas del mar. Todas las tropas del faraón, sus jinetes, sus fuerzas, cerca de Feijot, delante de Baal Zephón. Bien, este segundo texto, los versículos 8 y 9, fueron escritos indudablemente por la escuela sacerdotal que surgió en el exilio estando en Babilonia. ¿Y qué cambia del relato antiguo al relato nuevo, digamos, más moderno? En el relato antiguo dice que le anuncian al rey que el pueblo huía y el faraón y sus servidores cambiaron de idea. Ellos cambiaron de idea. Acá es el faraón y sus seguidores los que cambian de idea y deciden perseguir a los judíos. Mientras que en el relato sacerdotal no es el faraón el que cambia de idea, sino que es Dios el que endurece su corazón. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos un cambio fundamental de protagonismo en la acción. Una cosa es que el faraón piensa, dice, se van, atrapémoslos. Otra cosa es que Dios endurezca su corazón y entonces hace que el faraón los persiga. Bueno, esta es una pequeña muestrita. Se puede leer todo el texto del Éxodo con esta mirada de ver los dos relatos ensamblados. Del mismo modo en el Génesis va a haber dos relatos de la creación. ¿Podés repetirme los versículos? Sí. Éxodo 14. En Éxodo 14, de los versículos 5 al 7, 5, 6 y 7, versículos 14, capítulo 14, versículos 5, 6 y 7, esto es el relato antiguo. En cambio, los versículos 8 y 9 son el relato sacerdotal, escrito, muy probablemente, el primero escrito alrededor del año 900, del año 1000, de tradiciones orales, y el otro, el de los versículos 8 y 9, muy probablemente escrito en el siglo VI a.C., cuando están en el exilio. Y fíjense que nosotros decíamos, el teorema, la hojita con el teorema, era una cosa cuando se produjeron los hechos. Los protagonistas veían ese papel con ese teorema de un modo que dicen que casualmente, de casualidad, quedó ahí en la caja. Fíjense que si ellos no hubieran noviado, no se hubieran casado, no se hubiera construido esa historia de 50 años de amor, ese papel se hubiera destruido, no tendría ningún significado. Y si alguien lo encontrara, no representaría nada. Pero ese papel conservado y con la historia que se suscitó a posterior, todo eso hace que lo veamos como una carta de amor. Lo que ocurrió cuando se pusieron de novios, en los momentos previos a ponerse de novios, y lo que ocurrió durante los 50 años de matrimonio. Hoy lo ven y lo leen de esa manera. Lo mismo pasa con el libro del Éxodo. Una cosa es cuando el pueblo judío iba en el Éxodo, otra cosa es cómo lee el pueblo de Israel la historia del Éxodo, cómo la relee, cómo la actualiza, cómo la hace vigente en el momento que están en el exilio. Y entonces, esto, mis queridos hermanos, es nuestro desafío. Nosotros tenemos que leer la Biblia, ese mensaje de amor, esa palabra de Dios, y la tenemos que internalizar y actualizarla, hacerla presente, hacerla presente. Entonces hoy diríamos que no basta solo con la caja con los recuerdos, con la fotografía, con el teorema, con todas esas cosas, sino que es muy importante que junto a esa caja estén los viejitos que nos expliquen, nos ayuden a entender
toda esa historia de amor. Entonces, esos objetos cobran una vida que por sí mismos no tenían, aunque son testimonios valiosos, verdaderos, testimonios auténticos. Bueno, lo mismo nos va a pasar con la Biblia. La Biblia, además de estar escrita, es necesario que nos la explique, nos la transmita, nos la cuente alguien que nos ayude a encarnarla y a vivirla desde la fe. Y por eso es tan importante la tradición. La tradición vendría a equipararse a lo que pasaba con estos viejitos que nos cuentan el contenido de la caja. Bueno, este problema de leer la Biblia y actualizarla, obviamente que no es un problema que le surgió a los cristianos. Los judíos ya tenían la palabra de Dios, ya la tenían, la vivían, la conocían, la estudiaban. Sin embargo, ellos también tenían que con el correr de los siglos actualizarla. Y fíjense qué pasaba. Voy a leer esto acá también porque así lo queda más claro. Pronto a los judíos se les planteó la cuestión de la actualización de la Escritura. Esa palabra de Dios se dio en una situación distinta de la que ellos vivían. El Éxodo, distinto de cuando ellos estaban prisioneros ahí en Babilonia, deportados en Babilonia. Por lo tanto, hay que releerla para buscar cómo puede tener sentido en el presente. Se llama Midrash, que tiene una raíz hebrea que quiere decir darash y viene de buscar. El Midrash y se le llama Midrash tanto al método interpretativo como a las obras compuestas con este método. Entonces, Midrash es el método con el cual se interpreta la Biblia, judío, método judío para la Biblia hebrea, estamos hablando ahora dentro del contexto judío. Se llama Midrash a esa forma de entenderla como a la obra misma, el texto mismo que la interpreta se llama Midrash. Y hay dos clases de Midrash. El Midrash Halaká, que significa camino, que busca reglas de conducta, leyes. En el judaísmo el Halaká es sinónimo de leyes. Entonces están los que leen la Biblia, la estudian, la interpretan, escriben Midrash con un sentido Halaká de encontrar leyes. Y también está el Midrash Ajadá, que tiene una raíz distinta, viene de narrar y significa sobre todo edificar. Entonces tenemos los judíos que interpretan la Biblia y tenemos y escriben los Midrash, y los Midrash van a tener el sentido de encontrar legislación, leyes, formas de conducta, y vamos a tener el Midrash que intenta edificar. La historia sacerdotal, o sea, los sacerdotes, el grupo sacerdotal nace en el destierro cuando son expulsados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Ahí el pueblo judío, como un crisol, purifica su fe, han perdido la tierra prometida, han perdido el templo, han perdido su rey, pero han conservado la Biblia, es todo lo que tienen. Entonces la releen, la estudian, conservan la fe y se purifican. Y sus sacerdotes van a mantener la unidad del pueblo y van a ser los que van a releer la Biblia y van a releer la historia y van a mantener viva la fe del pueblo de Israel. La historia sacerdotal que relee las tradiciones en el contexto del destierro para encontrar allí sentido y esperanza. Los sacerdotes judíos del destierro, estamos hablando año 500 y pico, 600 antes de Cristo, leen la Biblia y quieren encontrarle un sentido a lo que les está pasando, tienen que encontrar esperanza. La obra del cronista que busca en la historia una forma de vivir el reino de Dios, esos ya son esbozos de un Midrash Halaká, el Midrash que le busca encontrar sentido a la vida. Ruth y Jonás son más bien del tipo Midrash Haggadah, o sea, de leyes. Ahora vamos a hablar de otro elemento de la historia judía. Esto yo lo menciono porque después vamos a encontrar el correlato en la historia católica. Dentro de los judíos también van a estar los que dicen, no, solo escritura, no Midrash, no comentario, nada. Así como nos pasa a los cristianos de hoy.
que nosotros en nuestra Iglesia Católica tenemos la Sagrada Tradición, para nosotros es tan importante la Sagrada Escritura como la Sagrada Tradición, y tenemos comunidades cristianas donde dicen, no, solo Escritura, lo demás no, porque puede ser verso, puede ser historia, puede ser deformación de la Biblia. A los judíos les pasó lo mismo. Bueno, Perdón, Ruth Ruth, ¿y cómo era? Porque y Jonás son más bien del tipo Midrash Haggadah, o sea, libros que pretenden construir. ah, Están en esa onda de construir, no de legislar. significa Bueno, el Targum, esa es otra palabra judía interesante. ¿los otros cuáles eran? Los de. Y los El otros de, de. el de Halaká. Halaká es sinónimo de leyes. Midrash Halaká, leyes. Acá sería crónicas, no sé. Eh, O toda la parte de la ley. los comentarios que hacen, claro, los comentarios que hacen. Por ejemplo, cuando nosotros en el catecismo decimos no hay que robar, no hay que hacemos una lectura moral, tomamos, ¿no es cierto? Y está bien, eso están detalladas, pero buscamos al aspecto de legislar. No nos olvidemos que Moisés tuvo que legislar, tuvo que administrar justicia, tuvo que liderar militarmente, tuvo que liderar políticamente, tuvo que ejercer un montón de funciones que después, cuando se establece el reino, se van a dividir. A nosotros nos llegan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de algún modo tienen sus raíces en aquel primitivo pueblo, porque en algún momento él va a diferenciar el grupo sacerdotal de los jueces, va a designar jueces de 1000, de 100, de Dios, y él se va a reservar los casos más particulares. Entonces tenemos en claro los dos tipos de midrash, que son comentarios que hacen los judíos sobre la Biblia judía, uno con orientación a lo legal, a la normativa, y otro con orientación a construir, edificar. Después tenemos el Targum, que es una traducción oral en arameo de la escritura. ¿Por qué del arameo? El hebreo siempre fue la lengua sagrada. Pero hubo un tiempo en que el pueblo que hablaba arameo no la comprendía. Estamos hablando antes de Cristo. Había parte del pueblo que hablaba arameo y no entendía el hebreo. Entonces en la liturgia judía, ellos tenían sus ceremonias, sus fiestas y su liturgia, y en la liturgia judía se leía la Biblia en hebreo y luego un escriba la traducía al arameo. Pero en vez de hacer una traducción literal, palabra por palabra, se desarrollaba su sentido, tal como lo entendían entonces. Acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, en el culto presidido por Esdras, libro de Nehemías 8:9, tras la lectura de la Biblia, unos levitas le explicaban al pueblo, esto está dicho en la Biblia, está contado, leían la Biblia y los levitas la explicaban. Quizás sea uno de los primeros testimonios de esta práctica que están en la Biblia. Los principales targumes, de Targum, los principales, fueron fijados por escrito al comienzo de nuestra era. Estamos hablando del siglo I, II. Estamos hablando de los judíos. Escriben sus Targum al principio de nuestra era. Y ellos nos permiten ver cómo se comprendían ciertos textos en los tiempos de Cristo. En la época ya, habiéndose producido el hecho Cristo, habiendo venido Cristo encarnado y toda la vida de Cristo, los Targums de ese primer siglo permite entender cómo los judíos entendían sus textos sagrados escritos en hebreo y en arameo. Y los primeros cristianos adoptaron esta forma de interpretar la escritura, leyéndola muchas veces a la luz de los Targums y escribiendo midrash cristianos. Por ejemplo, los relatos de la infancia de Jesús según San Mateo. Bueno, esto entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo no sé cómo andamos con el tiempo, tenemos un poquito más de tiempo. Sí, claro. Tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, entonces, con este pequeño enfoque,
de saber distinguir exacto y verdadero. O sea, cuando la serpiente le habla al hombre, a Eva, y le dice en ese diálogo, lo que dice es verdadero. Ahora, no es exacto, porque las serpientes no hablan. Está en un lenguaje poético. Hoy diríamos es como una fábula. Entonces, la fábula, por ejemplo, ¿es verdadera? Claro, ¿cómo no va a ser verdadera la historia de la hormiga y la cigarra? El que trabaja tiene su fruto, el que no trabaja después no tiene en el invierno. Es verdadero, eso es una enseñanza moral. Pero, ¿hablaban la hormiga y la cigarra? No, entonces no es exacto el relato. Pero a la Biblia, a la fábula, le vamos a pedir la verdad que hay contenida en su mensaje con ese ropaje literario. Entonces a cada texto le tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que desmenuzar la verdad que tiene más allá de la exactitud. Porque ya hemos visto que la exactitud es otra cosa. La exactitud es un teorema de álgebra. La verdad fue un recurso que el muchacho le acercó a la chica para de algún modo hacerse presente, para que ella pensara en él, y terminó siendo una carta de amor. Hoy nos dicen es una carta de amor. Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar con esto que es el primer libro de introducción de la Sagrada Escritura. Yo les había comentado, algo vimos de esto, ¿no? El tema de los idiomas, las limitaciones del hebreo. Y permítanme, hemos hablado del nombre de Dios. ¿Se acuerdan lo de Jehová y Yahvé? La Iglesia Católica es una iglesia de tradición. Hoy la Iglesia Católica en toda su liturgia no menciona el nombre de Yahvé por respeto al pueblo judío, porque el pueblo judío no lo pronuncia. Y si el pueblo judío, que fue el que vivió la fe, la encarnó, la transmitió, de la que salió el Mesías, si ellos no la pronuncian a partir del siglo V, hace ya 2500 años que no la pronuncian, nosotros por respeto a ellos tampoco. Y entonces decimos Yahvé, ahora que la estudiamos, porque está escrito como Yahvé, pero en los actos litúrgicos decimos Señor. Ellos dicen Elohim. No, jamás van a pronunciar Yahvé porque para ellos es faltarle el respeto al Señor. Y entonces en ningún lugar de la Biblia dice que no se puede pronunciar Yahvé. No lo dice. Si nos limitáramos solamente a lo que dice la Biblia, y diríamos, y si no dice, si no lo prohíbe. Pero sabemos que el pueblo donde encarnó esa fe, lo que ellos hacen, los gestos que ellos hacen, para nosotros son valiosos. Y si para ellos es respetar el nombre, no pronunciarlo, nosotros por respeto a ellos vamos a hacer lo mismo. Por tradición lo vamos a hacer. No porque lo diga la Biblia, sino por tradición. La tradición es también cómo se la vive la Biblia. Bueno, entonces ahora vamos a retomar esto que en algún momento lo hablamos, habíamos visto algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, las fechas de la Biblia son artificiales. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se manejaba con un calendario lunar. Y nosotros tenemos un calendario solar. Por eso las diferencias entre la Pascua judía y la cristiana, que a veces coinciden y a veces no. El nacimiento de Jesús, la Iglesia lo fijó. La Iglesia adoptó el criterio de que las fiestas que tenían relación con el nacimiento y con la vida de Jesús eran fijas, y las que tienen relación con la muerte son móviles. La Pascua, Pentecostés, etc. Por eso que durante el año litúrgico se van desplazando. A veces coinciden con los judíos, a veces con no. Son fechas artificiales, pues son fiestas paganas adoptadas por el cristianismo, en particular el 25 de diciembre, día de Júpiter en Roma. Los 25 de diciembre en Roma se celebraba al dios Júpiter. Roma era pagano.
Esto tiene que ver con la interpretación de Jesús. Jesús es sol de justicia, que viene, y Júpiter se eligió esa fecha por su contenido simbólico nada más. La Biblia empieza a escribirse en el siglo X, habíamos dicho, pero el idioma hebreo en el siglo X está suficientemente desarrollado y la escritura comercial estaba también altamente desarrollada para ese entonces. La división en capítulos y en versículos de la Biblia. Ustedes tienen dividida la Biblia, todos tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. Esa es una división artificial. La Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos. Simplemente se la dividió en capítulos y versículos para facilitar la ubicación del texto. Pero está hecha en un momento en la que el estudio crítico de la Biblia no se estilaba. Cuando se dividió en capítulos y versículos, no existía el estudio crítico de la Biblia, que surgió muchos siglos después. Y entonces, ¿qué va a pasar? Para suplementar la numeración, porque a veces la división en capítulos y en versículos por ahí no responde a la narrativa, entonces los editores de la Biblia pusieron títulos. Y dividieron los textos de algún modo. La división habitual en el texto bíblico es la división en perícopas. Ni en capítulos ni en versículos, perícopas. ¿Qué es una perícopa? Perícopa es un conjunto de versículos que tiene un sentido en sí mismo, que tiene un contenido. Por ejemplo, decimos, bueno, la parábola del hijo pródigo, tiene un comienzo, tiene una finalización, tiene una enseñanza. Eso podría ser una perícopa. Entonces, las perícopas, a los efectos del estudio de la Biblia, son mejores formas de aglutinar textos bíblicos. Por esto se entiende un fragmento que puede leerse con un sentido propio, o sea que puede aislarse del resto. Esta es la perícopa, un conjunto de oraciones, de textos de la Biblia que tiene un sentido propio y la podemos cortar del resto para analizarla. Entonces, así nos salvamos de los títulos y decimos la perícopa que habla del lavado de pies, la perícopa de la creación del mundo. Esta es una palabra técnica que se usa mucho en la Biblia. Y porque eso que llamamos Biblia, que es palabra de Dios, está vinculada a una cosa tan particular como es un idioma, a una cosa tan indefinible como es el modo de expresión de un pueblo, o de una época, o de una cosa tan inasible como es tal o cual momento de su historia, o tal costumbre para dictarlas o para transmitirlas. Es decir, hemos dicho esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la intertextualidad, ¿no es cierto? Lo que significan los textos y las palabras que relacionamos. Lo mismo pasaba con el momento del Éxodo, la forma en cómo se hablaban, cómo describían, cómo relataban y los sentidos propios que daban a los relatos. Y lo mismo la forma, a las interconexiones que van a hacer los profetas cuando citan a textos anteriores de la Biblia. Bueno, por eso llegamos a la comprobación de que la Biblia está ligada a hechos muy humanos, que la Biblia, con todo lo que tiene de palabra de Dios y de revelación, está ligada a los mismos hechos humanos que condicionan, por ejemplo, el recetario de Petrona, dice acá, ligada a los mismos hechos humanos como el diario Clarín. Es un texto escrito que está vinculado a los hechos humanos. Los mismos hechos, cómo se copia un texto, cómo se transmite, cómo se redacta, etc. Lo que nos está indicando es que nosotros no podemos tomar la Biblia y leerla independientemente de todos estos contextos en los cuales está metida. Porque no es solo contexto, son varios contextos históricos. No es el mismo el contexto histórico del Éxodo que el del Sinaí, el momento del Sinaí, que el del momento de llegar a la tierra prometida, que el momento de los jueces, que el momento de cuando reconstruyen el templo. Son momentos distintos, contextos distintos.
hasta yo diría hasta geografías distintas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Recién vamos a hablar de un poquito de literatura. Juan Carlos, Sí. te comento que son 8:15, ya van a ser. Bueno, entonces voy cerrando esto, así ya limito. Anda aprovechando de paso Sí, comentar voy a aprovechar. algo, porque no vamos a poder decir nada. Sí. Bueno, ¿ustedes saben cuál fue el primer texto escrito de la historia de la humanidad? En China puede estar. Bueno, estamos hablando, digamos, de Occidente. Podría ser, pero digamos, vamos a hablar de Occidente porque la historia bíblica se enraiza en Occidente. ¿Cuál Bueno, dijo? No, yo el dije primer China. en ¿Cuál China. dijo? China, en China. Ah, por la imprenta, sí. Bueno, el primer texto histórico, primer texto literario que conocemos es del año 3300 antes de Cristo, más o menos. Es un poema muy antiguo, de los albores de la humanidad, de los albores de la escritura. Se llama el poema de Gilgamesh. Es un poema babilónico. Ah, En realidad es un poema sumerio. Y que se va transmitiendo y tuvo en la antigüedad una difusión impresionante. Dicen que era tan conocido en la antigüedad como hoy lo es el cuento de Caperucita Roja, que todos más o menos lo conocemos. Era un poema que surge en un lugar muy particularizado. Por esos avatares de la civilización impactaron a civilizaciones diversas, incluso llegó a Egipto. Y vamos a ver qué relación puede tener esto con la Biblia, que de hecho la tiene. Bueno, entonces vamos a dejar acá el poema de Gilgamesh, que yo los invito a buscarlo, a googlearlo, a leerlo, a investigarlo si quieren. ¿cómo se escribe? Gilgamesh. Después si quieren yo les paso la... ¿Cómo suena? Gilgamesh. G-I-L, Gamesh, sí, de Gilgamesh. Es una historia mítica. Esto es importante porque este poema de Gilgamesh es uno de los tantos intentos del hombre de llegar a Dios, de llegar a los dioses. Y es importante saber que en toda historia de la creación del universo, en todos los pueblos, salvo el pueblo elegido, en todos los pueblos siempre hay una teogonía, o sea, un origen de los dioses que después van a dar origen al mundo. Eso es en todos los pueblos, salvo en el pueblo elegido, en el que no hay una teogonía. Dios crea. Dios, no hay que explicar el origen de Dios. Dios es, Dios existe. Y me quedó algo en el tintero. Habíamos hablado del nombre de Dios. Habíamos dicho que Yahvé, cuando es revelado su nombre a Moisés, y dijimos en el Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, Yahvé le revela su nombre a Moisés, y que nosotros traducimos yo soy el que soy, ¿no es cierto? Bueno, yo soy el que soy se la traduce así porque se lo traduce al griego. Y el griego maneja el verbo ser porque es más abstracto que el lenguaje hebreo. En realidad, otra traducción más cercana al hebreo sería, más que soy el que soy, es estoy. Soy el que está. Es el verbo estar, porque los judíos concretizan más las cosas. Yo les había dicho, el espíritu es viento, la ruaj es viento, eso es espíritu. Lo corporizan. La vida está en la sangre. Entonces, ese pensamiento, esa construcción mental del mundo, de las ideas, de todas las cosas, del hebreo era mucho más físico y concreto que el mundo griego, que tiene toda una historia de filosofía, de abstracción. Y nosotros, el cristianismo, vamos a hacer una amalgama del pensamiento hebreo con el pensamiento griego. Por eso nuestra fe va a tener de los dos. Y nuestro credo
nuestro credo, el credo cristiano, va a tener esas dos raíces, esas dos formas de expresión y de interpretar. Si nosotros le preguntamos a un judío cuál es su fe, él nos va a decir, nosotros éramos esclavos en Egipto y entonces vino Moisés. Nos va a contar una historia, nos va a contar la historia de Dios interviniendo en su historia, en la historia del pueblo. Esa es su fe, Dios actuando en el pueblo. Si le preguntamos a un griego, el griego nos va a decir, nos va a enunciar, creemos en un Dios impersonal, perfecto, absoluto, nos va a hacer una descripción, lógica, formulada, no nos va a contar una historia. Y el credo cristiano es la síntesis de las dos. Porque ¿qué decimos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Estamos haciendo una descripción. Y ahora vamos a una historia. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ahora contamos una historia. No estamos formulando dogmas de fe. Ese es nuestro credo. Y también tenemos que pensar que hay un Cristo descrito en la Escritura, en los Evangelios. Hay un Cristo definido, hay una cristología del Evangelio, hay una cristología bíblica y hay una cristología eclesial. Ese Cristo va a ser configurado, definido, terminado de presentar por los distintos concilios, que nos van a hablar del Dios de Nicea, nos va a hablar de Dios igual que el Padre, igual que el Hijo. ¿Por qué? Porque estaba la secta del arrianismo que cuestionaba. El arrianismo hablaba de un único Dios, y si hay un único Dios, entonces Jesús no podía ser otro Dios, porque había uno único. Entonces, por eso se llega al concilio de Nicea, donde va a decir que Cristo es igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y también va a venir el de Constantinopla, el tema de la Trinidad, también, porque había otra herejía. Entonces, la doctrina, la imagen cristiana que tenemos del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, su semilla estaba en el Evangelio, pero esa semilla sola daba lugar a que se interpretara de muchas maneras distintas, y por eso iban surgiendo las herejías, y por eso la importancia del magisterio de la Iglesia, ejercido a través de los concilios, como ese primer concilio que dijo, los paganos también no se tienen que hacer judíos, y así los distintos concilios, y así llegamos, por ejemplo, hace poco nosotros festejamos la Asunción de la Virgen, que fue declarado dogma en el año 1950, y esa era una idea que ya estaba en las comunidades cristianas. Bueno, pero nos estamos pasando del tiempo. Entonces, hay un Cristo que podemos rastrear en la Biblia, y hay otro Cristo que fue definiendo el pueblo de Dios, la Iglesia, verdadero pueblo de Dios, verdadero depositario de la fe, verdadero intérprete de la Biblia, de ese Nuevo Testamento. No solo lo interpreta, sino que lo definió. Los libros del Nuevo Testamento fueron definidos por la comunidad eclesial, por la iglesia fundada por Cristo. Ellos dijeron, estos son los libros. Y ellos lo separaron de los que no. Dijeron, estos sí, estos no. Inspirados por el Espíritu Santo. Todos los concilios dicen, al igual que el primero, el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Y ahí se baja y se interpreta la fe. Bueno. Una cosita te quería preguntar que no me quedó clara. Sí. ¿Cómo era eso vos decías, de los pueblos no judíos o no cristianos y las otras religiones? Eso no me quedó claro, cómo veían a Dios. Bueno, en general, todas, fuera del cristianismo, fuera del judeo-cristianismo, Sí. Todas las filosofías, mitologías, todos los intentos del hombre son intentos humanos por acercarse a Dios. Correcto, ahora sí, ya entendí. En cambio, el judeo-cristianismo es al revés, la flecha se invierte. No es el hombre el que elevándose quiere llegar a interpretar a Dios, acercarse a Dios. Dios que se acerca. Es Dios el que se revela al hombre, es Dios el que encarna, Sí. se hace uno con nosotros. Ahora lo escuché, lo entendí, ahora lo entendí.
perfecto. Bueno, Ahora, de todos modos, el ser humano, los griegos, por ejemplo, llegaron a la concepción de un Dios todopoderoso, de un Dios, digamos, muy parecido en lo metafísico al nuestro, ¿no es cierto? Pero claro, ese Dios es un Dios muy, digamos, muy de laboratorio mental, porque ellos no tenían la fe, no tenían la tradición, no tenían la revelación. no te- Y al no tener la revelación, por la luz natural de la fe, por la luz natural de la razón, sin la fe, por la luz natural de la razón, el hombre puede llegar a descubrir la existencia de Dios. Hay muchos caminos por los cuales hay filósofos que han llegado. Pero claro, pero descubrir que existe Dios, que es perfecto, no, es muy poco comparado con aquel que recibió la fe, la revelación. Saber que existe un Dios es algo infinitamente pequeño frente a aquel que se le reveló la existencia de Dios y que ese Dios lo ama eternamente y ese Dios mandó a su Hijo y ese Hijo murió en la cruz y con su sangre lavó nuestros pecados. Es una diferencia fundamental. Por eso, ese hombre que con su lógica razón lee la Biblia, lee muy distinto a lo que leemos nosotros. ¿Por qué? Nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, nosotros tenemos una experiencia de fe y por eso nos acercamos a la Biblia y podemos empatizar con lo que le pasa a los judíos, que los judíos también pecan, le piden a Dios, le oran, le agradecen, igual que nosotros. Entonces, desde la experiencia de la fe nos acercamos. Ahora, claro, la revelación completa, la revelación integral, nos la va a dar Jesucristo. Y esa revelación integral la va a dejar en sus apóstoles. Esos apóstoles van a recibir esa revelación, la van a vivir, la van a ejercer, la van a practicar, la van a enseñar y la van a transmitir. Y van a dejar personas designadas por ellos para que continúen eso que ellos han recibido. Es lo mismo que San Pablo dice, eso que yo recibí, se refiere a la Eucaristía y describe, dice el Señor, la noche que iba a ser entregada, tomó pan y describe de un modo ritual ese hecho tan importante. El que no estuvo en la última cena lo recibió y lo transmite. Lo mismo hicieron los apóstoles y los sucesores de los apóstoles y así hasta nuestros días. Porque así como la vida humana se transmite por una cadena ininterrumpida, nosotros tenemos un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, y así llegamos hasta Adán, por decir así. La fe revelada por Cristo, también tenemos una cadena humana que llega hasta Cristo. Cristo nombró sus primeros representantes, sus primeros intermediarios entre Dios y la humanidad. Esa fue la iglesia y esa iglesia sigue estando. Y esa iglesia sigue siendo santa porque Jesús le dijo, a Pedro le dijo, que se hiciera cargo y le dijo, y el demonio no prevalecerá sobre ella. Sobre esta piedra fundo mi iglesia y el demonio no prevalecerá sobre ella. Y nosotros creemos que esa piedra que designó en Pedro, porque además fueron organizadas, estaba estructurada. Una organización tiene que tener unidad de mando, si no, un barco tiene que tener un capitán, un regimiento tiene que tener un general, y el pueblo de Dios tiene que tener uno en la cabeza. El pueblo de Israel tenía un rey. Bueno, entonces, bien, te agradezco. les cuento lo que me brota, ¿no? Así, No, así está bien, también. Te quería comentar algo, si me permitís, porque si no, no Sí, vamos a poder. Te decía, brevemente lo que yo quiero aportar a todo lo que vos contaste, que estoy de acuerdo, pero también entiendo que en la interpretación o en aún en lo que vos llamás la tradición, en todo lo que es la aceptación, la visión de la vida cristiana, está la interacción de Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Que eso también hace que nosotros, digamos, a través de nuestras propias experiencias, cada uno construya en sí mismo una relación personal con Dios. claro. Y hasta una, ¿cómo te podría decir? Una asimilación personal de lo que la Biblia dice. O sea, Muy como bien,
Muy bien. De alguna manera, cada uno construye en su interior una cristología, si vos querés, ¿no? Claro. Una visión Sí. personal. Muy bien, muy bien. Hoy estaba leyendo, estaba escuchando una conferencia muy interesante acerca del origen del universo, ¿no? Pero Sí. dos palabras, lo que quiero decir es que el expositor decía que cada uno, en definitiva, aunque parezca mentira, cada uno de nosotros tenemos un universo. Entonces, Claro. Sí. es como decir, si yo estoy en un barco, esto para que lo vean, que está en el Océano Pacífico, por ejemplo, tengo un horizonte. Si estoy Sí. en el Océano Atlántico, tengo otro horizonte. Sí. Cada uno en su vida, en sus experiencias, Sí. en su realidad, tiene un horizonte. Sí. En ese horizonte está su relación con Dios, con el Espíritu Santo, con la vivencia que pasa. También Sí. es importante. Claro, es fundamental eso. Pero todas esas vivencias tienen que servirnos para vivir como pueblo unido. Claro, pero eso voy. Es importante también relacionarnos con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque por Claro, ahí mi visión personal es un poco parcial y claro. necesito expandir a veces, sobre todo en los momentos difíciles de la vida, porque cuando los momentos son más o menos sencillos y aceptables, bueno, uno vive normalmente, pero cuando pasa serias dificultades, a veces necesita una visión más global para poder superar el momento, ¿no? Me imagino, y de todo lo que vos comentaste, a mí lo que más digamos, si bien todo es importante, ¿no? Pero lo que más si quiere, me tocó el corazón, fue eso cuando vos dijiste que el pueblo judío, cuando estaba en el exilio, lo único que tenía era la Biblia. Se Claro. quedaron sin nada, no tenían nada, tenían nada más que la Biblia y a través de la Biblia reconstruyeron su relación con Dios. Es como que Dios los purifica en un estado de ese sometimiento, porque encima estaban sometidos a una potencia extranjera, eran, Sí, eran de nuevo esclavos, así como habían sí, sido de los egipcios, eran esclavos nuevamente. sí. Pero no, para, momento, no solo la Biblia, tenían la unidad como pueblo y tenían su clase sacerdotal que los amalgamaba. No actuaron en forma individualista, siguieron como pueblo. Tanto es así que cuando vuelven, vuelven todos juntos y reconstruyen el templo. O Importante. sea, se mantenían como pueblo, porque Bueno, si cada uno de ellos hubiera dicho, para mí la Biblia quiere decir esto, para mí la Biblia quiere decir esto otro, y se hubieran distanciado y hecho rancho aparte, por decir así, no, lo importante de ellos, y aún hoy, ellos siguen preservando esa unidad como pueblo, como pueblo judío, aunque están desparramados por todo el mundo, aunque algunos creen de una manera, otros de otra manera, sin embargo, mantienen esa noción de pueblo judío. eh, Entonces, cosa que no tenemos nosotros bueno, de la misma manera como nosotros pueblo cristiano. la tenemos como pueblo cristiano, pero por ahí con algunas divisiones más grandes, y yo aspiro a que las divisiones desaparezcan. Es un poco mi esperanza, ¿no? Que podamos Sí, estar unidos finalmente. Bueno, y para terminar un poco lo que yo quería decir, que también el Espíritu Santo es la herramienta fundamental para interpretar la Biblia y aún nuestras experiencias, porque nuestras experiencias también nos ayudan. Hablando del exilio y todo eso, a mí me tocó en una época de mi vida vivir 2 años casi en el Chaco. Yo en cierta medida me sentía un poco en el exilio, claro, claro. ahí, Sí, ¿no? sí. Y ese tiempo leía mucho la Biblia. Y es increíble cómo mi relación con la Biblia me acercaba a Dios y me acercaba al pueblo de Dios, ¿no? Claro. En ese momento creo que fue la época que leí la Biblia con más ganas, si querés. Nunca la había leído con Pasión, con ese interés. ese hambre de leer la Biblia, porque era como que
me reunía de nuevo un poco con los hermanos, con Dios, bueno, o sea que de alguna manera la experiencia la viví en otra escala, por supuesto. Y, Claro. y, y también viví la experiencia de la ecuación de matemáticas, porque me acuerdo que cuando éramos novios yo le enseñaba matemáticas a mi señora. Entonces conozco del tema de las ecuaciones, lo conozco, lo Claro, conozco bien. Bueno, claro. interesante, la verdad que te felicito, muy interesante, muy colorido, Ah, muy bueno lo tuyo. No sé, Fernando, ¿quiere comentar algo? No, nada más que lo que nos dice que para comprender la Biblia la tenemos que hacer con fe. Y claro. como lo dijo Alejandro, a la luz del Espíritu Santo, o sea, Claro. porque Con la no, asistencia del Espíritu Santo. Claro. claro, con la asistencia del Espíritu Santo, Sí. sí. Invocándolo, pidiéndole que nos ayude. Es un libro histórico o una serie, un conjunto de libros, Es una y colección. claro, sí, lo debemos hacer con fe y con el auxilio del Espíritu Santo. Bueno, Amén. bueno, te agradezco mucho. Les pediría que oren por este chico, se llama Javier Insaurralde, que le robaron el auto y las herramientas la otra vez. Ahora las herramientas parte los había vuelto a comprar, en fin, había recuperado un poco. Ahora que estaba saliendo de eso, le pasa esto, pero bueno, oremos. Por ahí el Señor tiene un propósito para su vida, para que se convierta, por eso oremos para también, sobre todo, que encuentre al Señor, ¿no? Que es lo más importante. Sí, fundamentalmente. Bueno, hermanos, Bueno, muy agradecidos, ya son 8:36, creo que estamos bien por hoy. Gracias a La ustedes. próxima vez me toca a mí. Muy bien. Te felicito, Juan Carlos, porque yo cuando hoy a las 7 menos 2 minutos lo puse, ya estaba vos. Sí, lo que pasa es que fui a buscar los auriculares. No sé cómo haces, Y- pero ya estás metido ahí. Apenas abro, vos ya estás. Es el primer. sí, sí. Y trato de, sí, sí, ir enfocando, ir viendo, sí. Está muy bien eso, muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Buena semana para todos. Que Dios los bendiga, les dé paz. Hacemos una oración de cierre. La voy a hacer Bueno, sí, hacela. y porque ya la hizo Sí, Fernando, vos sí. hablaste y bueno, hago yo. Participamos un poquito todos. Todos, sí, sí. Aquí estamos, Jesús, para agradecerte por este encuentro. Vos conocés las motivaciones en tu corazón. Queremos realmente poder, si lo podía decir así, recibir de la Biblia toda su riqueza, todo su contenido, todo lo bueno que tiene para edificación, para nuestra vida, para enseñarnos y poder transmitir a otros de tu gloria, de tu presencia, de tu amor y de tu divina gracia. Gracias por la palabra de hoy, que realmente sea el Espíritu Santo el que como dijo muy bien Fernando, nos ilumine a medida que la vamos leyendo en la Biblia, el Espíritu Santo, la presencia de los hermanos de alguna manera, las experiencias. Yo también creo que hay un montón de experiencias personales que nos ayudan aún a comprender la Biblia y tu divina persona. Eh, y todo para encender en nosotros una fe genuina, sincera, en medio de un mundo que tiene muchas dificultades, muchas presiones. Yo te pido especialmente por la salud de mi prima eh, Emilia. Emilia Guardione, que la sane, que la bendiga, que la proteja, que se cure de esa fractura que tiene, Señor, y que no sé si es que la vamos a tener que operar de los tendones, que no sea muy grave y que no le haga mal. Y al mismo tiempo, por la paz del mundo, me preocupa mucho el tema de la guerra de Rusia con Ucrania y aún las amenazas entre los chinos y Taiwán y bueno, todos los conflictos, el de la franja de Gaza.
todo lo pongo a tus pies, Señor, que haya paz en este mundo. En el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, Bueno, buenas muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenas Chao. noches. No, Buen descanso. gracias a Buen usted. viernes. Chao. Chao, Juan Carlos. Chao, chao. Chao, Alejandro. Chao, chao. Chao, Fernando, Chao. un abrazo. Un Chao, abrazo, Carlos. Alejandro. Un abrazo, Juan Carlos. Muy bien. Ah.